¿Qué tal, muchachos? Vamos con el siguiente tema que tiene que ver con la suma de resistencias en serie, ¿sí? Entonces, el video que vimos anterior de casos muy sencillos de la ley de Ohm, en todos los ejercicios teníamos solamente una resistencia, ya fuera que la buscáramos, que fuera pregunta del problema, o en su defecto que el problema nos diera ese valor. Ahora tenemos a las resistencias conectadas de una manera muy en particular, consecutiva una detrás de la otra. Entonces a esto le llamamos conexión en serie. Resistencia 1, resistencia 2, voltaje. Para el caso de acá, tenemos tres resistencias. Entonces tenemos en serie a 5 ohms, 2 ohms y 3 ohms. El símbolo que ustedes están viendo aquí es lo que se utiliza para representar una fuente de voltaje. Una patita más larga y una más corta. Particularmente aquí dejamos las variables en general y aquí les estamos otorgando valores muy en particular. Ahora, el divisor de voltaje se le llama de esta manera porque el voltaje que va a salir de esta fuente se va a repartir de distintas maneras para cada una de las resistencias que tenemos ahí disponibles. Es decir, como lo vamos a ver más adelante, la energía se debe de conservar en los circuitos. Entonces, la energía que puede otorgar este voltaje para estar moviendo cargas, una parte de esta energía se va a ir a vencer a la resistencia 1 y otra parte de esta energía se va a ir a vencer a la resistencia 2. Típicamente, R1, R2 y todas las que pudiéramos colocar ahí consecutivas, siempre representan algún aparato o consumo, le podemos llamar eléctrico, algo que consuma energía. En un circuito se puede representar simplemente con esta especie de resortito, pero esos resortitos, estas resistencias, típicamente significan que pueden ser focos, puede ser una plancha, puede ser una televisión, cualquier dispositivo que consuma energía eléctrica puede ser representado por uno de estos símbolos. Entonces, el divisor de voltaje tiene una propiedad muy importante que aquí lo estamos remarcando de color azul. Si bien este tipo de circuito divide o reparte la diferencia de potencial entre cada uno de los elementos, hace que la corriente se conserve y sea la misma en cualquiera de todos los puntos. Es decir, una vez que tenemos una fuente de energía de voltaje por esta parte, esto va a generar una corriente eléctrica que ahorita lo va a representar con la letra I. Entonces, esta corriente, se lo pueden imaginar como un flujo de agua, va a ir pasando por cada uno de los dispositivos. Entonces, esta corriente en sí es un conjunto de cargas en movimiento. Entonces, todas las cargas que pasen de aquí por acá, que salgan de aquí, tienen que pasar por R1 y por R2. Y hay otra regla muy importante que vamos a analizar con mayor profundidad en próximos videos, que es la conservación de la carga. Es decir, toda la carga que se está moviendo por acá no puede desaparecer o no puede aumentar. Entonces, aquí de manera obvia, este chorro de agua, si esto fuera una tubería, pues tiene que pasar íntegramente para estar dando la vuelta. Y no tiene por qué aumentar esa cantidad, ni tampoco tiene por qué disminuir. Entonces, con esto que estamos planteando de esta manera, vamos a obtener cuál es la fórmula para sumar las resistencias en serie. Entonces, lo que sabemos es que este voltaje se reparte entre estas dos partes. Entonces, a la parte que va a ir a la resistencia 1 le voy a llamar voltaje 1 y a la parte de este voltaje que va a ir hacia acá le voy a llamar voltaje 2. Y como esto se está dividiendo, puedo escribir una ecuación muy concreta. El voltaje, que le podemos llamar incluso el voltaje total, tiene que ser igual a la suma de voltaje número 1 más voltaje número 2. Ahora, para auxiliarnos un poquito en la cuenta, podemos utilizar, para ver qué pasa con las resistencias y ver qué pasa con la corriente, nos podemos ayudar con la ley de Ohm. La ley de Ohm la podemos escribir así. El voltaje es igual a resistencia por la corriente. Entonces, esta V total tiene que ser la resistencia total
por la corriente que está pasando por aquí, que le voy a llamar corriente total. El voltaje número 1 tiene que ser la resistencia 1 por la corriente número 1 que está pasando por aquí. La corriente que está pasando en este tramo del circuito le podemos llamar corriente 1, más la resistencia número 2 por la corriente número 2, que es la que está pasando por aquí. Y utilizamos la propiedad en azul. Por la propiedad en azul, estamos diciendo que ya habíamos explicado que la corriente, a pesar de que yo la estoy distinguiendo aquí con 1, con 2 y con total, tiene que ser la misma. Entonces, por esta propiedad, I total tiene que ser igual a I1 y tiene que ser igual a I2. Entonces, todo esto lo puedo cambiar por el símbolo I, que es el que corresponde al de por acá. Ya dijimos que no había cambiado. Y esa ecuacióncita en morado nos va a quedar así. Nos va a quedar que la resistencia total por la corriente tiene que ser igual a la resistencia 1 por la corriente más la resistencia 2 por la corriente. Y como esta corriente se repite en todos los términos, resulta que la resistencia total, o le llamamos resistencia equivalente, es igual a R1 más R2. Entonces el circuito en negro que tenemos dibujado ahí, lo podemos sustituir por el siguiente diagrama. El voltaje es el mismo y solamente podemos poner una resistencia, que esto es a lo que le estamos llamando la resistencia total. Entonces, muchos de ustedes estoy seguro que ya conocían esta regla, pero esta es de donde sale la regla, es decir, esta ecuación no simplemente sale de la nada, sale de la manga. Ahora, aquí lo hicimos para dos resistencias, pero le podemos agregar otra. Imagínense que aquí ponemos una tercera, la voy a poner en rojo para que la distingamos. La resistencia número 3. Entonces, este voltaje ahora se divide en 1, en 2, en 3 partes. Por lo tanto, aquí le voy a agregar el voltaje número 3. Y el voltaje número 3, que va a dividirse aquí, se va a ir sobre una resistencia 3 en particular, y la misma corriente va a pasar por aquí. Entonces aquí le puedo poner R3 y 3, y pues esto también, la corriente 3, tiene que ser la misma que pasa por 1 y por 2, y tiene que ser igual a la total. Entonces aquí le podemos poner R3 por I. Entonces, si ustedes tienen 3, 4, 5, 20 resistencias en serie, solamente hay que irlas sumando de manera directa. Ahora, para que este ejemplo quede muy bien realizado, vamos a ponerle los números que estamos sugiriendo ahí. Entonces, ya vimos que estas se pueden sumar directamente. Por lo tanto, la resistencia total del circuito que tenemos abajo son 5 ohms, más 2 ohms, más 3 ohms. Realizamos la suma y vamos a ver que la resistencia total corresponde a 10 ohms. Entonces, en este problema nos están dando el voltaje. Por lo tanto, tenemos la resistencia equivalente. El voltaje, podemos encontrar la corriente total. Es decir, el circuito que tenemos ahí lo podemos cambiar por el siguiente. Una fuente de 20 volts y una sola resistencia, en este caso de 10 ohms. Entonces aquí la cuenta es bastante sencilla de hacer. La corriente que estamos buscando, que es la total, simplemente son 20 volts entre 10 ohms. 20 volts entre 10 ohms nos da 2 amperes. Entonces la corriente que está pasando por aquí, la total, son 10 amperes y va a ir pasando por cada uno de estos elementos. Ahora, para concretar el problema, voy a retomar esta ecuación para que vean cómo es que se van dividiendo los voltajes en las resistencias, ¿sí? Porque, o sea, aquí yo dije que este voltaje se dividía en cada una de estas partes. Entonces aquí estos 20 se tienen que repartir entre esos tres elementos. Para hacer la cuenta, nos vamos a fijar
en cada una de las partes del circuito. Entonces vamos aquí a la sección 1. En la sección 1 tengo una resistencia de 5 ohms. Entonces aquí le voy a poner resistencia 1 es igual a 5 ohms. Por lo que explicamos aquí, la corriente que está pasando por el elemento 1 tiene que ser 2 amperes. Entonces fíjense, ya tenemos resistencia, tenemos corriente, podemos encontrar el voltaje. Entonces voltaje, lo voy a tomar aquí fíjense en la fórmula de aquí, entonces debe de ser 5 por 2. Entonces tengo 5 ohms por 2 amperes. Entonces eso nos da 10 volts. Entonces de los 20 volts que tenemos aquí, 10 se van para acá. Ahora vamos a la sección número 2 del circuito. La sección número 2, tenemos una resistencia, para este caso de 2 ohms, y tenemos igual la misma corriente que es de 2 amperes. Por lo tanto el voltaje es 2 por 2. Entonces vamos a tener 2 ohms, 2 amperes, vamos a tener 4 volts. Entonces aquí se fueron 10 volts, aquí se fueron 4 volts. Entonces, sin hacer el cálculo, en la sección número 3, tenemos que tener 6 volts. ¿Sí? Para que 6 más 4 nos den 10, más 10 nos den los 20 que tenemos de aquí. Ahora dicen, bueno, a ver, profe, no creo tan directamente eso. Pues entonces podemos hacer la cuenta. Entonces vamos a tener que la resistencia 3 es igual a 3 ohms. La corriente otra vez son 2 amperes. Entonces el voltaje es 3 ohms por 2 amperes. 3 por 2 da 6 volts. Ahora, para finalizar el ejemplo, hay que notar una cosa bien importante. ¿Cómo vamos? O sea, hay una manera natural de saber a dónde se va a ir más voltaje o a dónde se va a ir menos voltaje. Para que exista una corriente aquí, se tiene que vencer las resistencias que opone cada elemento. Entonces, para vencer esas resistencias, nosotros necesitamos energía potencial por unidad de carga, que es lo que corresponde al voltaje. Entonces, para poder vencer cada una de las resistencias, entre más alta sea la resistencia, tiene que ser más grande el voltaje necesario. Entonces, fíjense cómo estos 20 volts, la mayor cantidad se fue a la resistencia 1, una cantidad un poco menor se fue a la de 3 y la cantidad más pequeña se fue a la de 2. Entonces aquí lo podemos verificar. Se fueron 10 a la resistencia más grande, a la resistencia mediana se fueron 6 y a la resistencia más pequeña se fueron 4. ¿Por qué? Ustedes necesitan más voltaje para mover aquí, menos voltaje para mover en la resistencia de 2. Entonces, uno viendo las resistencias directamente por lógica, hay que esperar que se quede con más voltaje, se quede con un nivel intermedio de voltaje y que se quede con la menor cantidad de voltaje. Entonces es muy importante que estudien a profundidad este ejercicio. Este ejercicio, o sea, si bien ustedes ya sabían hacer estas sumas en serie, vean toda la información que estamos sacando de aquí. Entonces, ya conocían estos temas, pero sí se está modificando mucho el nivel de profundidad que les estamos exigiendo a partir de esto. Y entender a la perfección lo que acabo de explicar aquí hace que sea más sencillo resolver los circuitos más complejos, que son ya mezclas de serie con paralelo, y particularmente también va a ayudar mucho a entender qué es lo que va a pasar cuando trabajamos con un circuito que tiene más de una fuente y que la fuente está puesta en algún lugar al azar del circuito. Pero bueno, eso lo vamos a ir abordando con las leyes de Kirchhoff. Por favor, no dejen de preguntar dudas y estamos al pendiente.